Invitamos al escenario a Carol Flores, CEO de Bob Economía Circular. Luis Chao, CEO y co-founder de Preout. ¿Así se dice? ¿Está bien el nombre? Carlos Mario Dioses, fundador y CEO de Leasing. Gracias. Y nuestra conductora, coordinadora y moderadora será Maro Villalobos, editora de Economía de Día 1. De Economía y Día 1 en el Comercio. Me parece aterrador en el asiento. Maro, te dejamos con todo el panel. Adelante. Muchas gracias, Gianfranco. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Ha sido un día largo. Yo me encuentro aquí en este panel maravilloso. Ya los presentó Gianfranco. Carol Flores, ella es CEO de Bob Economía Circular. También nos acompaña hoy Luis Chao, él es CEO and co-founder de Preout. Y también nos acompaña Carlos Mario Dioses, fundador y CEO de Leasing. Para el comercio es realmente un gusto y un placer poder acompañarlos hoy en este panel. Y ustedes tienen historias y eso es lo que hoy quiero que me cuenten cada uno, cómo empezaron, cómo arrancaron. Definitivamente, para empezar, sus 3 startups están en el ranking de las 100 mejores startups del Perú. Eso ya es un logro, es completamente algo lo que ustedes 3 con su trabajo y sus equipos han logrado. ¿Cómo ha sido el arranque? ¿Qué es lo más difícil? ¿La parte regulatoria, la brecha de talento? ¿Qué es lo que a ustedes les costó más al inicio? Carol, comenzamos contigo. Gracias por la pregunta, gracias por la oportunidad de estar acá. En el caso de Bob Economía Circular, tuvimos como 3 desafíos principales. El primero, ¿se escucha bien? Sí, se te escucha. El primero fue un poco la brecha de talento, las personas que podíamos pagar versus el perfil que necesitábamos en su momento. Entonces es un poco un tema de talento, pero asociado a financiamiento. El segundo desafío es un tema de no capacitación, sino un acompañamiento, mentoría, que lo encontramos 3 años después en un programa de aceleración de empresas, startups, en el cual nos dieron las herramientas y nos dieron la guía para entender que ya estábamos en el Product Market Fit y que podíamos pisar el acelerador para crecer y dar el siguiente paso. Y el tercero es el tema regulatorio, pero no el tema regulatorio en la conformación de la empresa, sino el tema regulatorio ambiental, que es el rubro en el que Bob Economía Circular se encuentra, que por ejemplo hay leyes tributarias que premian a las empresas que destruyen bienes en desuso, así sean nuevos, tienen crédito fiscal si los destruyen, incineración, scrapping, etcétera, antes de la venta. O sea, entonces eso es como que parece algo absurdo, pero esas cosas ocurren en el sistema regulatorio. De acuerdo, muchísimas gracias, Carol. Luis. Sí, bueno, ante todo, buenas tardes con todos. Contarte del inicio, muchas historias se vienen a la mente, ¿no? Pero como cualquier emprendimiento, la primera dificultad va a ser siempre uno mismo, ¿no? Uno mismo encontrar la claridad de lo que uno va a tratar de hacer, la visión que tiene, ponerse bien la visión y ir construyendo ante ese sueño. Creo que es el primer reto que uno se enfrenta al construir una startup, ¿no? Sobre todo si sueña con tanto impacto de crear algo de tecnología en un país pionero en Sudamérica como es el Perú, pero para el mundo. Entonces el sueño es muy grande y uno tiene que visualizarlo y saber la ruta, cómo construirlo, es lo más difícil. Hacer ese plan y ese roadmap paso a paso para poder lograrlo, ¿no? Y luego, dentro de esa ruta, es importante saber buscar a tus aliados correctos. Entonces, los primeros aliados van a ser tu equipo, formar tu equipo de cofundadores, porque es como la base para poder construir toda esta idea. Y luego tus facilitadores, el ecosistema, aceleradoras, fondos de inversión, aliados comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, identificarlos, tener claridad y sobre todo ser muy fiel a tu visión de querer resolver un problema y no desenfocarte, es creo que el reto principal para un fundador de una startup. Gracias, Luis. Carlos Mario. Maro, gracias por la pregunta y gracias a todos los que están aquí. Tenemos audiencia llena
el auditorio está repleto. Esa es una de las ventajas de exponer después de Alejandra Baigorria y antes de Philip. Muchas gracias, chicos. Y tal vez una lista de lo que hacemos los emprendedores, que ustedes lo saben, ustedes emprenden, ustedes trabajan en emprendimientos. Tenemos una lista larga realmente de desafíos y quiero complementar lo que hizo Luis, lo que ha dicho Carol. Tal vez que el principal desafío es que el consumidor nos compre. ¿Y por qué? Porque tenemos una solución nueva. Las startups cambiamos radicalmente lo existente o lo intentamos hacer en el camino. Entonces el consumidor tiene que tener también cambios profundos en la manera como compraba, cómo consumía. Lo ha hecho Airbnb, lo hace Uber, Rappi. En el caso de Uber, imaginemos, ¿no? El tener que acostumbrar a los usuarios a no llamar por teléfono para pedir un taxi, sino usar la aplicación y luego confiar que iba a llegar la unidad en el tiempo que me estaba diciendo. Aquí tenemos entonces hábitos y confianza. En nuestro caso, en el caso de leasing, que hacemos alquiler de laptops, pasamos por un proceso similar y es llevar a las empresas de la llamada al proveedor hacia el digital. Digitalizamos el servicio. Lo que hicimos fue llevarlos a Google para que pusieran alquiler de laptops y que hicieran las operaciones y las transacciones allí. Hubo un trabajo muy profundo para que las empresas se acostumbraran a comprar en digital. Pero cuando comenzaron a hacerlo, sintieron una experiencia distinta, más rápida, más ágil, confiable. Y aquí viene el tema del boca a boca, la inversión en marketing, muchas cosas. Entonces, diría efectivamente que tiene que ver con eso. Y si me permite, no sé si son cambios regulatorios o no, pero ya que estamos en una audiencia de pymes, tal vez el tema tiene que ver con desafíos más vinculados con leyes laborales y tributarias. El Perú es un país de emprendedores, pero también tenemos que establecer la diferencia entre lo que es una microempresa y un emprendimiento de alto rendimiento, un emprendimiento escalable, una startup. Hoy el sistema, por ejemplo el tributario, castiga las ventas, porque si vendes un poco más, entonces cambias de régimen y te hacen tributar más. Y eso lo experimentamos la mayor parte de los que estamos aquí haciendo empresa. Las startups podemos facturar mucho, 1 millón, 2 millones, sin ganar dinero, porque estamos generando más usuarios y más hábitos. Y eso la ley no lo entiende. Y en la parte laboral, ni qué decir. A mayor trabajador, entonces te conviertes en una gran empresa, te comparan casi con Telefónica o con Alicor. Y lo que hacemos las startups es generar empleo de calidad. Contratamos ingenieros, desarrolladores, administradores, formales. No recibimos que nos toquen la puerta para felicitarnos. Nos toca la puerta Sunafil, eso sí, de todas maneras. Y lo tenemos que hacer porque, como dijo Augusto Cáceres en la mañana en el panel, ese es el costo de la formalidad, pero la formalidad sí paga. Entonces, hay una agenda pendiente, Maro, en torno a entender cuál es el verdadero apoyo para las startups. Sin duda es parte de la reforma que necesitamos, no solamente la tributaria, sino también en temas de salud, en temas de cómo incluir a los informales dentro del sistema formal para que crezca la base, que es algo que además necesitamos desde hace mucho tiempo. Y has mencionado varios temas que vamos a tocar luego en el panel, Carlos Mario, pero quiero regresar con Carol y en realidad con cada uno para que nos cuenten con un poquito más de profundidad qué hace cada startup. Carol, tú estás enfocada en la economía circular, lo dijiste hace un momento, en los pequeños negocios, pero ¿cómo miraste ese nicho de negocio? ¿Cómo dijiste, aquí hay una puerta, quiero entrar ahí? A ver, les cuento un poco. En Bob Economía Circular lo que hacemos es vender inventarios inmovilizados y bienes en desuso de grandes corporaciones a MIPES, pymes que compran estos bienes al por mayor para luego venderlos al por menor. ¿Y cómo vimos la necesidad? Estaba mi socio y yo en el 2018. Yo acababa de cerrar mi primera startup que nos fue súper mal. Y lo único que tenía claro era el propósito, y el propósito era ambiental. Nosotros queríamos emprender en algo que tuviera impacto ambiental. Y llego a los talleres de Sistema B, que es empresas con propósito, que promulgan mucho el triple impacto: impacto económico, social y ambiental. Y
repetían mucho de que íbamos a tener el mayor impacto posible en algo que ya tuviéramos experiencia y red de contactos. Me hizo mucho sentido de que la primera startup que había fundado había fracasado porque de turismo lo único que sabía era viajar. Entonces dije, ¿en qué tengo experiencia? En construcción. Tenía 10 años trabajando en construcción dentro de una empresa, 5 años como consultora en gestión de construcción. Entonces, vía construcción, conocía muy bien los problemas y había uno que me frustraba muchísimo, que era de que cuando acababa un proyecto, son proyectos enormes de infraestructura, sobran millones de soles en el almacén que se almacenan indefinidamente hasta que se deterioran y se convierten o en basura o en obsoletos. Y como no es el core business y el costo ya está hundido, a nadie le interesaba. Entonces, eso que a mí me dolía de ver cómo se generaba más basura, fue como surgió la idea de Bob Economía Circular. Y Carol, ¿era el año 2018? En ¿O fue el año 2018. siguiente? El mismo 2018. En 2018. Y así surgió la idea, expuse la idea en borrador en el mismo curso en el que me encontraba de Sistema B, y ahí surgió el primer cliente y fue ensayo y error y ahí comenzamos. ¿Y fue el inicio, la gente entendía exactamente qué es lo que querías hacer o fue más bien la demanda un poco más lenta y luego fue mejorando? Fue bastante iteración. Lo que sucede es que nosotros lo que hacemos es resolver un problema logístico, o sea, el problema existe. Entonces, cada vez que hablamos con un logístico, sí le hace sentido, o con un financiero, sí encuentra el problema rápidamente, ¿no? O sea, sí hace match entiende la necesidad. El tema era que confíen en nosotros y que nosotros les podíamos traer los mejores compradores, y en eso nos tuvimos que concentrar. Y es ahí donde entran las microempresas y las pequeñas empresas como compradores de estos lotes de bienes en desuso, para a su vez hacer negocio y formar todo un mercado de esos bienes de segundo uso. ¿Qué es lo más difícil que han revendido o vendido? He estado pensando en qué es lo más difícil, y les voy a contar de que ahora vendemos hasta incluso juguetes. Vendemos de las principales tiendas de retail del Perú, las más grandes, que tienen juguetes, ropa, electrodomésticos, todo lo que ya no logran vender, lo vendemos nosotros en bloque, en listas, en lotes, y la verdad es que sí, se vende. O sea, el sistema de ventas hace que vendamos desde cosas de construcción, maquinaria pesada, computadoras de leasing, Carlos es cliente nuestro, hasta Economía realmente circular. hasta juguetes. Es lo más novedoso que hemos vendido y último, reciente, es juguetes. De acuerdo, gracias. Carol, por compartir tu historia con nosotros. Luis, brevemente, ¿qué hace Prios? Lo que hacemos en Priot es asegurar promesas de pago, reteniendo garantías de las personas o de los deudores que nos prometen algún pago. Somos una tecnología única que podemos retener desde sus activos bancarios, como una tarjeta de crédito o una de débito. De repente también podemos retener sus ingresos futuros, como sueldos futuros o ingresos futuros o facturas futuras, y también podemos retener algunos tipos de bienes físicos como joyería y electrodomésticos. Todo esto para crear un mix de garantías y ayudar a la cobrabilidad de las promesas de pago ante las compañías de Latinoamérica, ¿no? ¿Y podrías darnos un ejemplo muy breve de cómo se aplica Prios? Sí, básicamente nosotros encontramos un fit en diferentes casos de uso, pero donde más nos utilizan es en la industria financiera. Más que todo, les cuento un dato, ¿no? 80% de las personas que solicitan un crédito en Latinoamérica son rechazados. Entonces, estas personas son rechazadas porque simplemente están con un scoring crediticio negativo O no lo tienen. con los scorings tradicionales, como son las dos compañías grandes de scoring, y estas personas no tienen dónde acceder a crédito. La bancarización en Latinoamérica ha avanzado a pasos agigantados, 80% de avance,
155 millones de latinoamericanos han sido incluidos después de la pandemia a la bancarización, pero no consiguen una salud crediticia. Entonces es donde entramos nosotros, porque nosotros podemos evaluar dónde poder tomarles garantías a estas personas que no tienen un buen scoring, pero sin embargo tienen algo que dejar de garantía. Posiblemente una tarjeta, posiblemente sus 6 próximos sueldos o sus 6 próximas facturas, si es un microempresario, o de repente lo combina con ciertas joyas y lo avala con una red de avales de sus familiares. Entonces, toda esta combinación de garantías nosotros lo facilitamos para que justamente los financistas o las financieras, fintechs, ya sean fintechs o financieras tradicionales, vuelvan a evaluar a esta cartera rechazada, que es gente que son underbanked o subbancarizados, y puedan financiarlos. Con esto aumentamos una posibilidad de financiamiento del 20% y somos nosotros el antirriesgo. Nosotros somos constituidos para que se pueda cumplir cada promesa que nos hacen, hoy en día de pagos, pero en el futuro esta tecnología va a poder ser aplicada a cualquier promesa personal. Imagínense si nosotros podemos a la persona de enfrente que nos promete algo, sea lo que sea, no necesariamente de pagos, hacerle cumplir la palabra. Y justamente nuestra tecnología Pre-Auth busca eso. Y es interesantísimo porque justamente hacer que más personas lleguen al sistema formal, al sistema bancario formal, es muy difícil. Tienes un tema de acceso, tienes un tema de uso y tienes un tema de calidad, y son como 3 escalones que no todo el mundo entiende ni ve. Y Luis, en Pre-Auth, ¿cómo así llegaste a la idea de negocio? Es una cosa, a diferencia, por ejemplo, de Carol, que la economía circular es algo del que todos hablamos ahora. ¿Cómo llegaste a la idea? Sí, la idea, bueno, nuestra historia es un poco, es una conspiración del universo y de la vida, pero es una historia bastante loca, porque a mí siempre me han fallado los pagos, ¿no? O sea, yo en algún momento, a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Que les prometen que les pagan a fin de mes o te pago el fin de semana y nunca lo cumplen, siempre se atrasan un día más y 2 días más, etcétera. Y esto no solo me pasa a mí, le pasa a un montón de gente, y en este auditorio seguro que nos ha pasado que nos fallen una promesa de pago, y también le pasa a las grandes financieras, a las tiendas de electrodomésticos que financian a sus clientes, les pasa a todos. Manejar el riesgo les pasa a todos. Entonces, vi una oportunidad en una problemática personal y lo pude extrapolar a una problemática del sector y una gran oportunidad en Latinoamérica sobre todo, y analicé también el alto índice de digitalización de la economía latinoamericana y dije, bueno, tenemos un problema acá. Luego fui hasta mi niñez, mi familia manejaba un hotel y una agencia de viajes antes del internet, en donde para reservar una habitación o para reservar un pasaje se tenía que hacer algo que se llama preautorización. Hoy en día se hace muy rápidamente con el POS, te toman un saldo de tu tarjeta como garantía. Entonces O incluso cuando haces la reserva por internet. Claro, cuando haces cuando te retienen una parte de tu tarjeta como garantía, entonces me inspiré en esa preautorización hotelera. Yo soy hotelero de profesión, entonces me especialicé en hotelería, trabajé muchos años en hotelería, en 3 continentes, y luego vi cómo fue evolucionando las finanzas hoteleras. Tomé un concepto hotelero de preautorizar una tarjeta, pero para armar una tecnología que pueda preautorizar lo que sea ante una deuda. Entonces, transformé un poco las piezas entre solamente retener una tarjeta a poder retener cualquier cosa que tú me puedas ofrecer ante una promesa de pago, y así es como se crea nuestra tecnología Pre-Auth desde Perú a Latinoamérica y próximamente al mundo. Muchas gracias, Luis. Gracias. Carlos Mario, tu emprendimiento se centra en el leasing de laptops, y esto, bueno, tal vez para cualquiera de nosotros aquí sentados, no para todos, es un commodity, una laptop prácticamente, o un equipo como este. ¿Cómo se comportó la demanda al inicio? ¿Cómo viste la oportunidad? ¿En qué momento fue? Perdón, me quedé con una pregunta, Luis. ¿Cuándo empezó Pre-Auth? Pre-Auth comenzó, si me puedo extender en 30 segundos, Pre-Auth no comenzó como Pre-Auth, comenzó El año, rapidito. Para el no año quitarle. 2020. 2020, Sí. justo en pandemia. Carlos Mario, Dale, ¿tú Carlos cuándo Mario. comenzaste? Leasing con este modelo de negocio en 2017. Ah, Efectivamente, la laptop es un commodity, es un activo que se vuelve obsoleto muy rápido.
La realidad es que nosotros no alquilamos laptops, nosotros damos un servicio y es que estamos en un mundo de servicios, en un mundo de experiencia. Hoy ustedes lo saben muy bien, ustedes emprenden y transforman una solución en un servicio que si llega a convertirse en experiencia, tiene mayores probabilidades de éxito. Lo que nosotros hacemos es ser una herramienta para los procesos de digitalización. Al dar una laptop a una empresa nueva, grande, mediana, lo que estamos haciendo es incrementar la probabilidad de éxito de ese negocio. Y la verdad es que con mucho orgullo nos consideramos un acelerador de la inversión privada. Y esto lo hacemos y lo hemos hecho generando una cultura de excelencia, de hacer las cosas bien desde adentro. Pero también nos ayudan las tendencias. Creo que las startups, los emprendedores, somos muy optimistas y valoramos mucho el éxito ajeno. Entonces, gran parte del trabajo que nosotros hemos hecho lo hizo empresas que desarrollaron el coworking, que convirtieron a los inmuebles, a las oficinas en un servicio. O lo hizo también Airbnb o el mismo Uber, haciendo economía colaborativa. Sin activos puedo generar negocios. Lo que nosotros hicimos es tomar laptops para que las empresas no tengan que invertir su capital en activos que se vuelven obsoletos muy rápido. Y luego medimos y nos dimos cuenta que las empresas que alquilan laptops crecen 3 veces más rápido. Eso es lo que está sucediendo y al final tenemos mucho en común. Con el tiempo descubrimos algo que no estaba en los planes, y es que fomentamos la economía circular. Nuestras laptops en alquiler sustituyen la compra innecesaria de activos tecnológicos. Una laptop de leasing pasa por 6 empresas. Significa que una laptop nuestra evita la compra de 5 activos que luego se convierten en desperdicio tecnológico. El año pasado, el Perú importó 2 millones de laptops. Sabemos cuántas entraron, pero no sabemos a dónde van al término de su vida útil. Y es por eso que expandimos nuestro propósito y hoy nos hemos tomado la responsabilidad de asegurarnos que esas laptops tengan un final de vida responsable. Por eso trabajamos con Bob y le damos laptops para que tengan un reciclaje excelente y así colaboramos. Muchas gracias, Carlos Mario. ¿Y cuál es el perfil del usuario de leasing? ¿Cuál es el tipo de alquiler más frecuente, por ejemplo? Mira, el 30% de las empresas que alquilan son nuevas o startups, y eso también nos hace sentir muy orgullosos. Gran parte de nuestras laptops no solo están en el Perú, sino están en Colombia, están en México, de startups que han expandido sus operaciones. Y también apoyamos a las nuevas empresas. Creo que el perfil, más que ver tamaños o industrias, porque todos usamos computadoras, laptops o tecnología, es ver lo que hay dentro. Y hoy las empresas somos gestionadas para ser más ágiles, porque sabemos que podemos morir mucho más rápido. El año pasado se activaron 260.000 empresas en el Perú. Y el año pasado también murieron 150.000 empresas. Entonces, si seguimos enfocándonos en la generación de valor vía activos, no comprendemos que el valor está en los intangibles, en la cultura, en la tecnología, en las marcas, en cosas que van más allá. Entonces, el activo debe cumplir un rol específico y luego volverse un servicio. Muchas gracias, Carlos Mario. Y ahora quiero preguntarles, ¿en qué momento se encuentran sus startups? Son más o menos por ahí, bueno, casi una después de la otra en términos de creación. Hemos hablado mucho de qué hace cada uno y también de cómo ha sido el pasado, cuáles han sido sus inicios. Ahora quiero preguntarles, ¿en qué momento se encuentran ahora? Carlos Mario, comenzamos contigo. ¿Cuál es el siguiente paso para leasing? Estamos en el proceso de internacionalización, y es que nos hemos tomado la responsabilidad de llevar este servicio Made in Perú a otros países. Ya comenzamos con Colombia y esperamos expandirlo. ¿Empezaron este año en Colombia? Empezamos este año, ya tenemos la razón social Leasing Colombia y próximamente ya vamos a comenzar a alquilar activamente de manera pasiva. Ya nuestras laptops están en Colombia con nuestros clientes que se las han llevado. Vamos a ver si las devuelven, pero ese es otro problema. ¿Y en qué etapa estamos? Yo creo que seguimos trabajando muy de cerca en convertir los servicios, los activos, en un as a service. El software, los activos, hay autos, carros, bicicletas, motos, todo se está convirtiendo en as a service y nos hemos comprado ese propósito. Alejandra lo dijo muy bien, uno se pone metas muy altas
Y yo creo que seguimos en la etapa de seguir explorando, reinventándonos, atreviéndonos y cualquier cosa menos entrar en estado de confort. Creo que los emprendedores somos muy románticos porque creemos que podemos cambiar el mundo. Y a veces logramos cosas geniales haciendo reciclaje, generando software que nos ayudan a las empresas o dando laptops a nuevos emprendedores. No sé si cambiemos el mundo, pero definitivamente vamos a hacer más empresas en el Perú. Muchas gracias, Carlos Mario. Luis. Sí, bueno, antes de continuar, si necesitas que garanticen la devolución, por favor llámanos. De todas maneras. Bueno, ¿en qué momento nos encontramos? Nosotros nacimos hace 2 años y medio. Hoy en día estamos bordeando los 100 clientes, atendemos a compañías en 5 países. Tenemos clientes desde Perú, Chile, Colombia, México y Argentina. ¿Y de qué sectores, Luis? ¿Hay de un sector más que otro? El sector mayormente es el financiero, número 1, y el segundo sector son del sector retail para financiar a sus clientes. Es decir, pueden ser tiendas de departamentos que financian electrodomésticos o equipos a sus clientes, ¿no? Entonces, mayormente son, porque cualquier compañía, sea del sector que sea, termina siendo una mini financiera, porque todos quieren dar crédito a sus clientes y a esas compañías atendemos. Tenemos clientes desde universidades hasta clínicas, seguros, compañías de seguros bastante grandes, clientes que están en el sector también de inmobiliario para garantías inmobiliarias o de separación de apartamentos o la típica garantía que uno deja como down payment para un apartamento, ¿no? Entonces, bueno, 5 países, aproximadamente 100 clientes hoy en día. Tecnológicamente estamos armando la garantía de criptoactivos, ¿no? Todo lo que se viene el próximo año van a ser todas las garantías en criptomonedas o en NFTs también. ¿Con Bitcoin o con otro tipo de activo? No, con nuestra tecnología, ¿no? Criptoactivos, cualquier tipo de criptoactivos. ¿Y van a tener su propia criptomoneda? No vamos a meter en generar nuestra propia criptomoneda, pero sí retener criptomonedas como mecanismo de garantía. Y en el futuro lo que va a poder ser pre-off es que cualquier cosa que tenga valor pueda ser garantizable. Desde las millas de vuelo hasta los puntos de supermercado o los puntos bonus tienen un valor. Y esto puede ser un mecanismo de garantía. La famosa ¿no? tokenización. Este año vamos a llegar a 8 países. ¿Y en este momento en cuántos operan? ¿Perdón? En este momento en cuántos operan ya. En 5. En 5 países. Y bueno, estamos en un momento de crecimiento tanto tecnológico como de equipo. Tenemos personas trabajando en nuestro equipo o miembros de nuestra familia, como llamamos, en 5 países también, desde Perú, Colombia hasta gente en España. Y bueno, pensamos ser una tecnología regional hasta el 2025 para en el 2026 llegar a ser mundiales. Ese es un poco el roadmap. Muchas gracias, Luis. Carol. Nosotros estamos creciendo más aceleradamente que otros años. Cada año nos hemos multiplicado por 2. El 2023, nuestra proyección es multiplicarnos por 3. Hasta el momento no hemos levantado capital, es decir, es bootstrapping, es con la propia rentabilidad del negocio y la reinversión. Y nuestro próximo paso es en enero comenzar operaciones en México. El mercado de México para lo que hace Bob Economía Circular es 40 veces el de Perú y es increíble. Y hacia finales del primer trimestre del 2024 abrir una ronda de inversión para acelerar el crecimiento. Y esos son los planes de Bob, Economía Circular, llegar a México. Y en Perú, continuar avanzando. Sí, en Perú actualmente tenemos 40 clientes corporativos, que son las empresas más grandes del Perú que venden con nosotros, y más de 1.600 compradores, que son empresarios pequeños, MIPES, pymes, que son los que compran estos bienes en lotes, y la idea es seguir creciendo. O sea, estamos con todo el acelerador. Nuestro foco y la manera en la que crecemos es captar más clientes corporativos grandes que vendan con nosotros. Al tener más oferta, crece la demanda de compradores. Esa es nuestra estrategia. Sí. Carol ha mencionado un tema y es
levantar capital. ¿Hay un antes y un después de levantar capital? Luis, no sé si, y Carlos Mario, ¿ustedes ya levantaron capital? Sí, nosotros hemos levantado capital muy temprano. Creo que cada compañía tiene una historia diferente a lo que es levantamiento de capital. Justo a nosotros nos tocó un año en donde había mucho exceso de liquidez, entonces levantar capital era 2021. bastante accesible. En el finales del 2020 e inicio del 2021, justo terminando la pandemia, había mucho exceso de liquidez y pudimos levantar capital solamente en una idea stage, en una etapa de idea. Todavía en ese momento no teníamos ni una operación y recibimos nuestro primer fondo de inversión, el cual es 500 Startups, que es un fondo, el fondo mundial de startups en etapa temprana más activo del mundo. Y lo que hizo fue acelerar nuestro crecimiento, ¿no? Entonces, definitivamente cuando uno levanta capital, no solamente es el dinero, sino es toda la estrategia y la compañía y las personas que te pueden apoyar a hacer crecer tu negocio. Creo que es más valioso incluso que el mismo dinero que uno está recibiendo, ¿no? Entonces, claro, hay un antes y un después y sobre todo saber con quiénes tú levantas capital, a quiénes aceptas de que sean tus futuros inversionistas o tus futuros socios, ¿no? Pero sí. Gracias, Gracias Luis. por el consejo. Carlos Mario. Cuando una startup quiere financiarse, hay dos mecanismos, si me permites hacer esa explicación. Una es capital y la otra es deuda. En el caso de Luis ha ido por el capital, y nosotros fuimos por la deuda estructurada. Lo que hicimos fue hacer un programa de emisión de bonos privados por $20 millones para poder financiar la compra de laptops y poder atender a nuestros clientes. También obtenemos deuda bancaria garantizada con los propios activos. Y lo menciono de esta manera porque cada historia es distinta y la recomendación es utilicemos lo que sabemos, lo que mejor sabemos hacer. Leasing, cuando convertía una industria media tradicional, aburrida, alquiler de computadoras, obviamente nos cerraban puertas, no eres una startup. Lo que hicimos fue entender los fundamentos. El alquiler tiene un fundamento financiero. El banco presta dinero, nosotros prestamos un activo llamado laptop. Y finalmente la estructura es la misma. Y lo que hicimos fue aprovechar nuestro conocimiento financiero, las ganas de comportarse bien, de cumplir bien con los proveedores financieros y ganar esa atracción, con lo cual obteníamos más fondos a menores costos. Entonces cada uno empieza a buscar su propio camino. Hoy, justamente, cuando el mercado cambia, las tasas de interés suben y hay cierta escasez para hacer levantamiento de capital, es justamente donde los inversores buscan a los bien comportados y nos tocan la puerta justamente para eso. ¿Y su día a día cómo es? ¿Su día a día está más centrado en el caso de ustedes dos, por ejemplo, encontrar cómo levantar más capital o estructurar deuda o generar liquidez? Y en el caso de Carol, me imagino, como todavía no ha dado ese paso, estar más en la operación. ¿Es así, Carol? Esta última etapa, mi día a día está más en atraer buen talento, o sea, atraer talento y hacer los procesos de contratación, y en la parte comercial. La parte de operación, el equipo se encarga ya. De acuerdo. Luis. Yo hago de todo, ¿no? O sea, es un poco difícil estructurarse porque cada vez que hago un plan de mis roles, nunca los cumplo porque el CEO es el Chief Everything Officer, ¿no? O sea, hacemos todo y cuando de lo que nadie quiere hacer, el CEO lo hace, ¿no? Finalmente el CEO es, creo yo, uno de los roles principales de un CEO es un comunicador interno frente a la compañía, es un motivador, es un creador de cultura, es el que empuja y rema el barco cuando las cosas van mal, es el que cuando en cualquier disputa, tanto de los socios como del mismo equipo o con algún cliente, tiene que poner los paños fríos, ¿no? Entonces uno se tiene que vestir o tiene que tomar varios roles, ¿no? Pero bueno, en el papel dice que tengo que cuidar las finanzas de la compañía, cuidar de que el dinero esté en caja, quiere decir que haya capital, y lo que me encargo básicamente es detectar las grandes oportunidades, sobre todo armar las estrategias que tiene que seguir los lineamientos de los equipos comerciales, como los equipos de tecnología, de producto,
y yo negocio también los contratos con grandes corporaciones y enterprise, ¿no? Gracias, Luis. Carlos Mario. Yo creo que los fundadores de empresas de alto desempeño, nuestro día a día es mantenernos motivados, optimistas, porque lo único claro es que todo nuestro plan no va a salir tal cual lo hemos elaborado. Vamos a enfrentar mucha adversidad. Si algo va a salir mal, todo va a salir mal. En ese sentido, tiene que haber algunas personas en la organización que sean esa guía, esas personas que digan vamos para allá, que mantengan el optimismo, porque lo que nosotros hacemos es marcar finalmente una visión. ¿Qué más queremos hacer? Y cuando se han cumplido esas etapas, debemos seguir guiando ese barco hacia más allá. Gran parte de nuestro tiempo, o de mi tiempo en este caso, además de lo que han mencionado Carol y Luis, es ser un sabueso, un cazador de tendencias. Dicen que las buenas startups son las que no creamos las olas, sino las corremos muy bien. Entonces hay que ver qué es lo que viene, pero lo que ya está en este momento en Europa, en Estados Unidos, lo que ya está en México, temas de ciberseguridad que todavía no llegan mucho aquí y ya es booming en otros países, el uso de cloud, el uso de blockchain para tus criptos, lo que vayas a hacer allí. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ser los primeros y ganar por puesta de mano el desarrollo de esa solución o idea de negocio. Muchas gracias, Carlos Mario. Y ya para ir cerrando el panel, el tiempo ya nos queda un poco corto, quería preguntarles, desde el momento en que ustedes iniciaron hasta hoy, ¿ven cambios en el ecosistema emprendedor? ¿Hay cosas que antes eran de una manera y ahora ven y dicen, wow, esto ha mejorado, esto ha evolucionado? ¿Tienen algún ejemplo propio o ajeno que puedan contarnos? Carol. Cambios en el ecosistema de startups. Sí, o algo que al inicio a ti te haya costado y que ahora ya pues las cosas han cambiado y es mejor para otros. Bueno, voy a hablar por el lado de la economía circular. Antes absolutamente nadie sabía qué era economía circular y ahora yo creo que es un concepto que está mucho más difundido y me encantaría un poco hablar de qué es la economía circular, porque a veces se confunde a la economía circular con el reciclaje y no es así. La economía circular lo que busca es de que los bienes que se han producido permanezcan el mayor tiempo posible en uso, siempre y cuando sea lo mejor para el medio ambiente. Y es una forma como de imitar a la naturaleza, donde la naturaleza, todo lo que se crea, nada es basura. Entonces, la economía circular es un concepto que va desde el diseño, desde que se crea algo. Por ejemplo, bueno, esta botella que han puesto acá está diseñada para ser usada una sola vez. Es un tema de diseño. Lo único que nos queda ambientalmente responsable es reciclarla. Entonces, el reciclaje, si bien está dentro de la economía circular, es el último de los eslabones de la economía circular. Es decir, es lo menos circular dentro de lo circular. Y de todo lo que se podría reciclar en el Perú, solamente se recicla el 2%. Entonces, estamos súper atrasados. Hay mucha segregación, pero poco reciclaje. Si vamos a hablar del reciclaje, que es el último eslabón. Y si ya vamos a hablar de economía circular, es un concepto muy amplio que lo que busca es eliminar la mayor cantidad de residuos. Viene del diseño. La solución que propone Bob, Economía Circular, es súper puntual y soy muy consciente de que es una solución puntual, pero así tan puntual que hay mucho mercado por abarcar, es infinito. Hemos calculado, nuestra meta es ir a toda Latinoamérica y hay mucho por hacer. Y una vez que te pones los lentes de la economía circular o los lentes de la sostenibilidad y tienes ese propósito, van a haber millones de ideas de negocio por hacer. Y si alguien quiere una idea de negocio por hacer con impacto ambiental, me busca porque tengo un montón en On Hold y porque, bueno, esa es la parte buena de cómo puedo drenar saludablemente la frustración, porque también hay la parte no tan sana de frustrarme y ver todo lo que falta hacer. Mejor es concentrarse en lo que se está avanzando, en lo que se está haciendo
y en lo que estamos construyendo. Gracias, Carol. Hemos tenido tu corazón aquí presente, se notó que te encanta el tema y lo que haces. Luis, por favor. Sí, bueno, definitivamente comparto porque es totalmente apasionante todo este viaje, ¿no? En el ecosistema emprendedor, bueno, comenzando de que nos invitan a cumbres importantes como en esta, ¿no? Y ahora creo que los fundadores de compañías de disrupción o startups cada vez tienen más stage y tienen más visibilidad, ¿no? Y esto acompaña también porque hay una serie de facilitadores, no solamente desde el nivel gobierno, que se están haciendo algunos esfuerzos, sino la empresa privada está apostando también por inversión y por poder innovar. Cada compañía grande en el mundo, en realidad, tiene un área de innovación y eso ya explica un poco la importancia de apostar por este ecosistema de emprendimientos digitales. Y además existe una serie de organizaciones como el PECAP, existe una serie de fondos de inversión basados en Perú, basados en Latinoamérica que invierten en el Perú, convenios importantes que están pasando con los fondos como lo del COFIDE, con el Fondo de Fondos que está fondeando a otras organizaciones para que inviertan en compañías peruanas, etc. Creo que post pandemia en lo que es digitalización y apertura del mercado ha facilitado mucho para poder hacer negocios desde una pantalla. Sé de que no es tan fácil, pero es increíble lo que se puede lograr gracias a la tecnología y en los negocios o a las oportunidades que uno puede construir rápidamente, ¿no? Organizado con tecnología, desde un lugar, sea donde estés, tú puedes estar generando impacto, contratando gente, hablando con tu equipo, haciendo buenas sinergias y haciendo un sueño increíble desde una computadora, ¿no? O desde un celular. Entonces, hay bastante avance, falta todavía bastante por trabajar, sobre todo en el ecosistema peruano, para que pueda nivelarse con el ecosistema regional. Países referentes como Chile, México y Colombia están avanzando mucho en el rubro de startups, pero esperamos de que esto cambie y que podamos invertir un poco más en nuestro sector. Gracias, Luis. Carlos Mario. Sí, creo que hay muchísimos cambios entre 2017, la época que se lanzó el leasing a la fecha, muy positivos y muy profundos. A ver, lo primero es, todos los que estamos aquí tenemos un celular, tenemos una laptop, eso significa que hay una profundidad tecnológica muy fuerte, lo cual ha permitido el desarrollo de emprendimientos como Yape, que tal vez más de la mitad lo tenga, lo use, si no lo hace con Yape, lo hace con Plin. Eso significa profundidad tecnológica y aceptación. También positivamente hay más casos de éxito. Vemos con mucho agrado empresas que comienzan a internacionalizarse y noticias startuperas como el éxito de Creana, lo que hace Rexti. Los mismos medios de comunicación ahora hablan más de las startups y ya no de las grandes empresas, ¿no? También porque es un tema muy de orgullo y yo también puedo hacer eso. Entonces, en torno positivo, hay todo un ecosistema que se está formando muy bueno. En términos de desafíos, queda claro que tenemos una brecha de conocimiento digital y esas son por fallas estructurales que no las tocaremos aquí, pero tienen que ver con educación universitaria y cosas que se han hecho en los últimos 10 años, que hoy estamos pagando la factura. Países de la región nos están tomando la delantera en poder desarrollar software, aplicaciones y cosas mucho más rápido. Podemos enfrentar ese desafío, pero por supuesto, claro que lo podemos hacer porque los desafíos nos alientan y somos peruanos, encontraremos una solución. Muchas gracias, Carlos Mario, Luis, Carol. Realmente ha sido un gusto poder compartir este panel con ustedes. Ha sido también un placer para el comercio nuevamente estar esta tarde aquí con ustedes y quiero pedirles, por favor, un aplauso. Y un aplauso a todos ustedes.